Un segundo. Listo, estamos en vivo. Muy bienvenidos sean todos y todas al cuarto seminario permanente de análisis electoral, alternancia política y democracia 2021, que de manera virtual por primera vez se realiza el Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa en colaboración con la Universidad Autónoma de Occidente y el Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica. Este seminario tiene el compromiso permanente de promover la investigación en materia de igualdad de género y participación política de las mujeres, motivo por el cual se lleva a cabo esta mesa especial denominada Representación Sustantiva de Género, Retos y Oportunidades, en la que participarán dos reconocidas investigadoras nacionales estudiosas en materia de género y participación política de las mujeres, como son la doctora María Aide Hernández y la doctora María del Rosario Varela Zúñiga. Sean ustedes bienvenidas. Primero tendremos la participación de la doctora María Aide Hernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Complutense de Madrid. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Aquí se los apago yo. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública con especialidad en Ciencia Política. Ha impartido cursos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como coordinadora de la Red de Investigación Nacional Mujeres en la Política. Bienvenida, Aide, y sin más preámbulo, adelante. No se escucha. Ya, perdón, es que tenía apagado. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Me parece muy interesante, pues, el tema que nos reúne, que es el tema de, pues sí, la representación sustantiva. Yo creo que tenemos, yo creo que festejar, yo creo que se pueden festejar algunas cosas, ¿no? En este tema del desarrollo de la igualdad de las, digamos, o por la lucha de la igualdad de las mujeres. Creo que en ese sentido sí podríamos festejar algunos temas. Esto creo que habría que decirlo. Sin embargo, también hay otras cosas que no, que pues todavía habría que cuestionarnos, o retos que todavía hay en este tema de la igualdad sustantiva. Entonces, en ese sentido, si les parece, pues hablaré un poco de estos temas. Nosotros estamos concluyendo, precisamente ustedes también, Rosa María, Octaviano, son parte de esta investigación, que es una investigación que yo espero que ya salga, pues ya se tardó en este mes, ¿no? O sea, la verdad ya tendría que estar en este mes. Es un libro de todos los estados, con este tema de la representación sustantiva, ¿no? Entonces, una de las cosas que les voy a hablar es, digamos, estos hallazgos que se obtuvieron y que me parece que, pues sí, nos dejan una visión nacional. O sea, ya no se trata solo de un estado, dos, sino de una visión nacional. Y creo que en ese sentido sí podemos decir que, pues tenemos claro, pues como una radiografía del país, ¿no? Para empezar, sí quiero decirles que la paridad cuantitativa o la igualdad, o lo que le llamamos el 50-50, creo que ya se logró. O sea, creo que la mayoría, bueno, hay estados que todavía, digo, no les falta un poco porcentaje, pero ya en su mayoría se ha logrado un gran porcentaje de mujeres, ¿no? Y tenemos casos como, por ejemplo, Morelos, ¿no? Que tiene 70% en la legislatura pasada. En esta todavía, en estas elecciones estaría conformando todavía
los congresos estatales. Digo, todavía no es definitivo, aunque ya hay una visión. Sin embargo, pues todavía ustedes saben, hay todavía en los tribunales siguen peleando algunas diputaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues todavía se están peleando, y principalmente las proporcionales, ¿no? Que es donde muchos institutos les dieron el papel de las mujeres, a las mujeres, y los hombres pues están peleando que se lo regresen a los hombres, o viceversa, unos pelean que les den más mujer, etcétera, ¿no? Entonces, estos hallazgos que les voy a compartir son de la legislatura que está terminando en la mayoría de los congresos. Entonces, en ese sentido, en la mayoría de los congresos, como les decía, ya hay un tema, pues ya yo diría resuelto, de que las leyes ya finalmente lograron que se dé 50-50 en los congresos. Eso es algo que yo creo que habría que festejar. Y algunos congresos, como les dije, ya estamos ante más del 50%, que ese es otro tema que habría que, yo creo que empecemos a cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, apenas una profesora decía, bueno, y si un congreso, ojalá se logre el 100% de mujeres, ¿no? En temas cuantitativos. Ahorita primero voy a hablar en términos cuantitativos. Y fíjense que yo en esta investigación he estado, pues a través de las encuestas que hicimos, ¿no? Me parece que hay cosas que me parece que tendríamos que reflexionar. Sí está bien, o sea, yo creo que el segundo paso que tendríamos que dar en estos términos cuantitativos es ¿qué mujeres están llegando hoy a los congresos? Y aquí sí quiero decirlo que muchas de las mujeres que fueron pues postuladas por los partidos políticos, no todas, muchas, sí tenían que ver con, pues están cercanos al líder, ¿no? Son de su grupo, son sus esposas, sus hijas, gente muy cercana, y muy pocas fueron, digamos, por un trabajo en el partido político, ¿no? Eso sí quiero señalarlo. Entonces, ahí también tenemos un problema, o sea, el tema cuantitativo creo que, insisto, miren, en esta dice, hay congresos cuya representación excede el 50% de la pasada, que es Colima, Baja California Sur, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila, y algunos casos excepcionales como Chiapas, con 65% de diputadas, y Morelos con 70%. Sin embargo, dice, aún hay entidades donde se logró alcanzar el 50, nada más tal cual, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Guerrero, ¿no? Entonces, como pueden ver, insisto, el tema cuantitativo ya es, ¿no? Entonces, ahora en este tema, solo lo cuantitativo tendremos que reflexionar si las mujeres, digamos, o sea, hasta qué punto las mujeres en este sentido, sin lograr que los partidos políticos se les exija una mayor, digamos, formas de elección, donde sea el trabajo, donde sean otros criterios, más allá de que sea la esposa, la amiga, ¿no? Que lleguen como diputada, y que entonces los congresos se llenen de mujeres, pero de mujeres por dedazo. Entonces creo que ahorita el punto, creo que esto podría ser una discusión que se tenga para ir poniendo como cosas controversiales. O sea, hasta cómo tendremos que meternos ya con los partidos políticos en el tema de elección interna para que las mujeres que salgan, y si salen democráticamente, que sea el 100%. Sin embargo, pensar en la designación como obligatorio, porque es así, y pensar que lleguen un 70-80% de mujeres que a lo mejor no han trabajado en el partido, que nada más por ser hijas, que son esposas, y digamos nos enfrentamos a un 30% de hombres que a lo mejor pues unos de ellos se quedaron fuera y sí trabajaron, ¿no? Esto creo que está en la discusión, creo yo que sería el segundo punto en lo cuantitativo a discutir. Muy bien, entonces en ese primer punto, ahora, cuando hablamos de representación sustantiva, va más allá de lo cuantitativo. O sea, las mujeres en los congresos locales están siendo, digamos, están trabajando en esa igualdad que uno esperaría, y lo que hallamos en este libro es que no. Lo que hallamos es que en excepción, por ejemplo, de casos como Morelos y algunos,
Baja California también, eso me pareció muy interesante. Las juntas de coordinación política están en su mayoría siendo hombres, ¿no? Y en Sinaloa también, por ejemplo, veíamos que también tenía una mujer, pero no, la mujer no representaba el tema de las propias mujeres, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, o sea, juntas de coordinación política o algunos les cambia un poco del nombre, pero bueno, es este órgano de mayor decisión en los congresos, en su mayoría siguen dominando o dirigiendo hombres. Entonces, de nuevo viene otra pregunta, o sea, creo que ante un tema cuantitativo tendremos que pensar también que las decisiones también que tendrían que ser 50-50, ¿no? Y esto es muy interesante porque luego hay mujeres, digamos también por el número de mujeres, las juntas de coordinación política, pues se empezaron a dar mujeres, ¿no? A tener presencia mujeres. Pero muchas de ellas decían en las entrevistas cualitativas, pues sí, pero o sea, nos dejan hablar, pero como no tenemos mayoría, simplemente nos mayoritean y ni tan siquiera, y nos ignoran, ¿no? Ni tan siquiera o sea, ni tan siquiera a veces escuchan bien la propuesta, simplemente nos dicen, sí, qué buena idea, pero nos ignoran totalmente. Entonces, en ese sentido, pues nos enfrentamos a que no hay una igualdad de decisión, ¿no? De mujeres, hombres, ya en el órgano legislativo como tal. Ese es el primer tema que encontramos. En el caso de Morelos también es muy interesante porque aunque la mayoría, de hecho eran todas mujeres, pues no se hizo una gran agenda en ese sentido a favor de las mujeres, que es lo que decían las investigadoras de Morelos, y eso también habría que cuestionar, ¿no? Que las mujeres debemos no porque sea una obligación, sino que, bueno, en este caso de la necesidad de lograr una mayor igualdad en la sociedad, creo que las mujeres que suben al Congreso tendrían que representar y trabajar por esta mayor igualdad en general en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El otro punto que analizamos para lograr o observar esta igualdad sustantiva es en comisiones, ¿no? ¿Dónde están, en qué comisiones están las mujeres? Y miren, la verdad es que fue muy interesante a lo largo de todos los estados encontrar que efectivamente las mujeres ya empiezan a estar en comisiones, no de las que son estratégicas, puntos constitucionales, ¿no? Muchas están en Hacienda, eso es bien interesante. Eso me parece bien interesante esto porque, por ejemplo, si vemos dónde están las mujeres a veces en los partidos políticos, hay unas que dicen, no, bueno, yo estoy en el tema en este caso, lo que corresponde al dinero, ¿no? Y digo, mira, las mujeres cuando están permitiendo entrar a comisiones o espacios que eran importantes, se está haciendo en estos que son como de organizar, de administrar, que digo, finalmente es lo que una mujer en el rol de género lo hace, ¿no? Administrar el dinero de la casa. Entonces me parece esto bien interesante. Entonces hay mujeres que están ya teniendo comisiones como Hacienda, y con puntos constitucionales, que son comisiones muy importantes. Sin embargo, cuando nosotros analizamos quiénes están en esa comisión, la mayoría de las veces vemos que la mayoría son hombres. Entonces, aunque hay mujeres que presiden, la mayoría son hombres. Entonces, de nuevo regresamos a lo mayoritario, ¿no? O sea, mayoritario decisiones. Eso sí que no haya congresos que sí tiene, ¿no? Me parece que hay congresos que sí han logrado, pues, mujeres fuertes en estas comisiones. En este caso, por ejemplo, el Congreso de Guanajuato tuvo mujeres fuertes en puntos constitucionales y en Hacienda, y la verdad es que defendieron la decisión frente a su mismo grupo parlamentario, ¿no? Un gran trabajo. Y de hecho, una de ellas ahora ya va a ser, logró ser candidatas para presidentes municipales, y una ya es secretaria de gobierno aquí en Guanajuato. Entonces, digamos que se logró un gran trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que también se ha avanzado, pero en la mayoría de los estados las mujeres siguen estando concentradas en las comisiones sensibles, ¿no? Que son cultura, mujeres, ¿no? Educación, deporte, ¿no? Estas que son como las sensibles, que las mujeres, niñez, hay el tema de los niños, ¿no? Es como si las mujeres en eso sí supiéramos trabajar. Pero fíjense, otro tema que también se encontró en todo el país es que a veces las mujeres, ellas mismas dicen, no, bueno, yo quiero estar en esa comisión, o sea, creo que
es un trabajo que yo puedo desempeñar bien. Entonces también no solo es que las relegan, es que también se relegan ellas mismas a esas comisiones. Eso también quiero señalarlo. No siempre es que los hombres en ese sentido, digamos, perverso, ¿no? Sino que simplemente a veces también lo ven como este rol tradicional, donde es lo que le corresponde y ellas también creen que eso es lo que les corresponde. Entonces ahí también observamos de nueva cuenta, nosotros consideramos como grupo de investigación que una representación sustantiva tendría que lograrse cuando las comisiones ya no tengan que ser vistas si son de hombres o de mujeres, sino que se compartan por ambos y que los temas también sean horizontales, el tema de que tiene que ser todas vistas por temas, no son de hombres ni de mujeres, ¿no? Sino que son un tema transversal, el tema de género. Sin embargo, como observamos en los congresos estatales, esto todavía no es posible. Hay una gran todavía visión de los roles de género, de que lo que las mujeres tienen que hacer en los congresos, y pues desafortunadamente se siguen concentrando a lo largo del país en comisiones sensibles, con, insisto, excepciones donde mujeres ya presiden algunas comisiones que son muy importantes, pero estos son casos excepcionales, ¿no? El otro elemento donde observamos la falta de este trabajo en la representación sustantiva fue en el trabajo legislativo. Ya analizamos el trabajo legislativo y encontramos un tema muy interesante. O sea, como los hombres son los que tienen las comisiones más importantes, obvio que son quienes tienen mayor aprobación de las leyes, es una obviedad. La agenda de género sigue siendo muy poco, y las mujeres, bueno, pues, su aprobación es mínima, pues por lo mismo no tienen las comisiones más importantes y las comisiones que tienen ellas, pues generan pocas leyes. Entonces, esto también es algo que se ve en todo el país, insisto, con las excepciones. Sin embargo, es algo que se nota a la larga de cada uno de los estados. Otro de los temas también, fíjense que encontramos, que tú me dices, Rosa María, no me vaya yo a seguir en los tiempos, por favor. Muy bien. Entonces, otra cosa que observamos que me pareció muy interesante también es que hicimos un trabajo cualitativo para ver el nivel de discriminación por el tema de género, para ver, digamos, cómo se daba el trato cotidiano entre diputadas y diputados. Y también nuevamente a lo largo del país encontramos que las diputadas se les sigue viendo con una rudeza muy fuerte en el sentido de que ellas tienen que pues vestir bien, estar presentes, ¿no? O sea, presentables, ¿no? Y aparte tienen que ser unas muy buenas legisladoras. Pero también observamos una autoexigencia de las diputadas que me pareció muy interesante. O sea, las diputadas siempre están considerando no solo la preparación, sino cuidar mucho digo, en términos generales, digo, siempre hay particularidades, cuidar mucho sus iniciativas, ¿no? Generar acciones con trabajo. Y miren, hubo hasta entrevistas que decían que ellas mismas a veces, junto con las asesores, se ponían a hacer sus iniciativas. Y dice, y a veces los hombres no es lo mismo, ¿no? Se lo dejan al asesor y son como más, ¿no? No son tan cuidadosos como necesitan de las diputadas. En el caso de Sinaloa, fíjense que pasó algo muy, muy interesante, y aquí está Octaviano, que es quien dirige ese artículo, y yo también lo saco aquí porque me parece un tema que cada vez se ve más. Octaviano en su artículo señalaba que a veces el tema de la violencia de género era utilizado para también beneficio de las mujeres en una lucha, y eso me pareció muy interesante porque a veces creo que esta bandera de la defensa de las mujeres, a veces me parece que algunas, no todas, y en este caso a lo mejor algunas, en menos medida, utilizan esta bandera para lograr beneficios que no necesariamente tengan que ver con lo que bandera, que es la violencia de género. Y aquí fíjense que esto yo creo que también es uno de los temas que a futuro tendremos que ir con cuidado cuando una mujer utiliza esa bandera para tener ventajas y cuando en realidad sí es. Entonces a mí me pareció muy interesante que lo que hace
Octaviano en este capítulo. Y bueno, también, entonces, pero en general, pues se observa que las mujeres se les sigue, ¿no?, catalogando como esta parte de un rol muy claro de que una mujer tiene que, pues, ser una mujer, pues, que no puede hablar fuerte, tiene que dirigirse bien, tiene que cuidar a la familia, ¿no? Entonces las diputadas también, en su mayoría, pues señalaban un rol de género cuando tienen hijos pequeños. Y otras decían, pues ya estoy grande, de hecho por eso estoy aquí, porque ya acabé con los hijos, si no, no estaría yo aquí. Entonces, no, eso también es muy claro en las mujeres, que ellas, digamos, es la concepción de que primero tendría que cumplir con su rol de género y lo hicieron y ahora sí se podían dar el lujo de estar en donde quisieran. También en este trabajo cualitativo, encontramos cómo los hombres siguen de alguna forma siempre criticando en mayor medida el trabajo de las mujeres que el de los hombres. Pero también algo muy interesante, una falta de sororidad en este caso. La mayoría de los estados y de las mujeres lo dijeron. O sea, a veces quien más critica, quien más es más dura es la otra mujer. Y esto también nos llama muchísimo la atención porque en un tema como estos a veces se tendría que pensar que las mujeres tendremos que ser más sororas con las otras y en realidad en los estados dijeron no, o sea, a veces una mujer es mucho más crítica y más dura que un hombre, ¿no? Y aquí también fíjense que otra cosa que me pareció muy interesante que apareció en otros capítulos, en entrevistas con hombres, ellos los hombres decían es que a veces debatir con una mujer es muy complicado, ¿no? A los hombres a veces dice, no tenemos miedo en dirigirnos de manera dura, pero una mujer pues es sensible, ¿no? O sea, sigue siempre ese rol de género muy claro, ¿no? O sea, ¿no? Dice, por eso con las mujeres procuramos no tanto el debate y hay una justificación desde ese punto de vista, desde el rol de género. Entonces, me parece a mí que en las entrevistas cualitativas lo que salió fue pues todavía la presencia de una concepción de roles de género muy fuerte, tanto en diputadas como en diputados, y una exigencia muy dura a las mujeres, tanto por su trabajo como por su persona, y poca sororidad en las mujeres, digo, de manera como general. Y fíjense que otro tema también, ya como para ir cerrando esto, una de las cosas también muy interesantes cuando se analizó el perfil de diputadas y diputados, encontramos que las diputadas, que aunque como dije, muchas veces no vienen, digamos, de un trabajo de base o un trabajo, no sé, de partido, ¿no? De estas cosas. Sin embargo, las que llegan, y eso lo hemos ya sostenido en varias investigaciones, hay una élite de mujeres que se está consolidando en todos los estados. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay mujeres que, pues, ¿no? El mismo partido las hace diputadas, luego regidoras, luego de nuevo diputadas, luego presidente municipal, pero es un grupo selecto. Entonces, es interesante porque este grupo de élites de mujeres, ¿qué es lo que pasa con los hombres igual? O sea, parece que las mujeres en esta inclusión hacia los legislativos están fortaleciendo prácticas que hacían los hombres. Entonces ya está habiendo una élite de mujeres que es la que está dando círculos en la élite y no está dejando ingresar a nuevos cuadros. Está preparada, o sea, ¿no? Demuestra pues que ha tenido puestos, que está mucho trabajo en el partido. La mayoría de las mujeres ha demostrado o demuestra de las legisladoras que están dejando el cargo mucho trabajo en su partido. O sea, es como si primero se les pidiera la comprobación de que pueden trabajar, que lo hacen bien en el partido para después postularlas a otro tema. Es también una obviedad, la mayoría de las mujeres no tiene tanto experiencia en las diputaciones federales, en la senaduría, por eso también es el tema de la cuota de género, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres dio un gran esfuerzo en regidurías, en presidencias municipales, en diputaciones locales, pero principalmente en partido. Entonces, las que ingresan son mujeres con experiencia política, muy pocas son quienes tienen mucho más experiencia que los hombres, realmente sí son una excepción, pero también está presente, insisto, élite de mujeres que se están de alguna forma fortaleciendo en la política mexicana, ¿no? Muy bien, y otro tema interesante que observamos
es que las mujeres, como ya dije, están principalmente están en dos, como en grupos de edad, ¿no? Uno donde están sus hijos, digamos, pequeños, y otro donde ya no tienen hijos, ¿no? Me parece a mí que hay una concentración en esto de, digamos, de los 40 a los 60 años, las mujeres están ahí en ese lapso en la Cámara de Diputados a nivel nacional. Muchas de ellas, insisto, tienen que cubrir el rol de género y otras dicen ya terminé con este tema, ¿no? Y ya, bueno, el tema de la escolaridad, las mujeres, al igual que los hombres, están dejando ver en la mayoría de los estados mayores niveles educativos con posgrados, a diferencia pues de los hombres, que a veces la mayoría se concentra en niveles de licenciatura. Entonces, en este sentido, podemos decir que la representación sustantiva al interior de los congresos estatales, digamos, hay todavía mucho trabajo, principalmente, y no por el tema cuantitativo, porque ya se logró, y que además, como dije, no podríamos decir que, creo que pasó algo. ¿Cómo? Sí, ¿Se cortó? Sí, quién sabe qué pasó. Entonces ya nada más, sí, quién sabe, está muy raro. No, sí te Entonces ya, escuchamos. Sí. perfecto. Sí, sí. Entonces ya en este sentido, las conclusiones que podemos sacar de la representación sustantiva es que en términos cuantitativos se ha logrado, pero los problemas son, digamos, en la labor cotidiana, donde la mujer todavía no tiene, digamos, una decisión a la par de los hombres. La mayoría de los grupos, quien coordina los grupos parlamentarios también son hombres, las juntas de coordinación son hombres, las comisiones importantes, en su mayoría son hombres, ¿no? Entonces ahí tenemos ese gran problema. Tenemos ese gran problema porque a la hora de labor legislativa quien tiene más fuerza son los hombres, y todavía hay una cultura que sigue haciendo que las mujeres estén subordinadas al trabajo de los hombres y de los intereses que en este caso ellos abanderan. En ese sentido, la agenda de género, en consecuencia, pues es poca por estas posiciones y por esta cultura patriarcal. Sin embargo, creo que se han logrado avances importantes. Como dije, empieza a haber mujeres ya en juntas de coordinación, mujeres que presiden ya sus grupos parlamentarios, ¿no? Sin darles un ejemplo de ello, pero creo que aún falta más en este tema de la igualdad representativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Aide. A continuación tendremos la exposición de la maestra Rosario Varela Zúñiga, y al final de su exposición, si gustan, hacemos las preguntas y respuestas, conclusiones de ambas expositoras. La maestra Rosario Varela es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Es además coordinadora de grupos de investigación sobre estudios de género, participación política y violencia contra las mujeres, entre los que se destaca el programa multidisciplinario de estudios de género del cuerpo académico en formación, política y sociedad. Bienvenida, y sin más le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Rosa María, por la presentación, y gracias también a quienes tuvieron la amabilidad de invitarme. Saludo a mi colega también Aide, que ya tenía un rato que no nos veíamos, y bueno, muchas felicidades también por este cuarto coloquio, encuentro que están realizando. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si se ve. A ver, permítanme. A ver, no sé si se vea. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno.
Mi intervención la denominé la representación sustantiva y la agenda de género legislativa, una mirada retrospectiva, porque tiene que ver con un estudio comparado que yo hice sobre la agenda de género en 2 congresos locales de Coahuila y Durango, y que fue mi tema de investigación, de mi tesis de doctorado. Y es en este contexto en el que retraigo pues la actividad sustantiva a la actualidad, y en ese proceso pues ir señalando cuáles son los retos que prevalecen y cuáles son las oportunidades que actualmente se identifican. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo con el ya clásico estudio de Anna Pitkin desde 1967, hay, digamos, diversos ejercicios de representación política. Ella señala una como autorización en donde pues el representado prácticamente delega su autoridad o su voluntad en quien lo representa, y en ese sentido pues los actos que haga el representante son admitidos por los representados. Sin embargo, otra forma de representación política es como responsabilidad, en donde la actuación del representante está sujeto a la evaluación de los representados, y en un momento dado, si hay, digamos, condiciones de reelección, en un momento dado el representado pues puede no elegir a su representante si este no hace lo que se comprometió, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Que es donde se van agregando los intereses de las personas y se va conformando pues la oferta de gobierno del partido y del candidato. Como representación simbólica también, aquí, bueno, dice Pitkin que una cosa puede ser sustituida por otra de acuerdo con la premisa de que los símbolos representan alguna cosa haciéndola presente mediante su presencia simbólica. En este tipo de representación se centra en la orientación de las actitudes de los actores políticos. En este tipo de representación interesa estar, ¿sí? En lo que se refiere a la representación descriptiva o de espejo, aquí lo que vemos es una reproducción de los sujetos representados en el organismo que se conforma con los representantes. Incluso las características de los representados tendrían que estar presentes en esos organismos. Aquí de lo que se trata es de ser o parecer ser antes que de hacer algo. O sea, lo que importa es que esté presente la población, los representantes o la población diversa a través de los representantes. En este caso, digamos, y hablando de lo que nos interesa en este momento, que sería la población femenina representada en el Congreso, pues tendríamos que estar hablando de un grado de adecuación en la composición del órgano representativo en términos de sexo, ¿sí? Como sabemos, el Congreso de la Unión y los congresos locales, pues no tuvieron esta representación descriptiva, sino hasta hace muy poco tiempo, en realidad, a partir de las reformas de paridad. Sin embargo, se supone que si se supone que la representación descriptiva se lograría en la medida en que los actores políticos consiguieran estar en esos organismos, de manera que estos organismos serían como una especie de microcosmos de la sociedad en la que resultan elegidos. Y en este sentido,
digamos, por eso se le llama también una representación de espejo. Sin embargo, este tipo de representación pues no asegura necesariamente la responsabilidad, ya que no es suficiente asemejarse a los electores para actuar en su beneficio, como algunos ejemplos de los que ahorita dio la doctora Aide con relación a las mujeres, pues que no emprenden esta tarea de legislar a favor del género. Y bueno, aquí hablando de retos, el problema también de legislar con perspectiva de género es que la política misma, las instituciones políticas tienen una huella histórica de una neutralidad de género, porque como bien dice Ann Phillips, las instituciones políticas de la modernidad prescindieron del género de las personas, por lo cual el pensamiento político convencional se ocupó de seres humanos asexuados y libres de género, por lo que las cuestiones de derechos, ciudadanía o reglas universales tuvieron como parámetro un solo sexo sin considerar al otro. Es decir, al final de cuentas hay un vaciamiento de la diversidad no solamente en cuanto a la integración de los órganos de representación, sino incluso en lo que ahí se discute, ¿sí? Entonces, están ausentes no solamente las mujeres, sino también los asuntos que preocupan a las mujeres. En este sentido, cuando se reclama la presencia de las mujeres en los órganos de representación, se les reclama como actores políticos en el supuesto de que marcan una diferencia, que su mera presencia marcan una diferencia, porque representan a las mujeres en un sentido simbólico. Y en este sentido, ya sea una o dos o el 50 de la paridad, estarían representando a las mujeres. Pero su presencia no supone solamente una mayor justicia o adecuación de las instituciones, es decir, no solamente se trata de que estén las mujeres de acuerdo a la composición sexual de la población, sino que también implica que en esas instituciones representativas se discuta lo que no se ha discutido, que son precisamente todas estas cuestiones, toda esta problemática de género que se genera ahora sí en este contexto de relaciones de subordinación de las mujeres con respecto a los hombres en un sentido estructural. Como muestra, estoy poniendo aquí la votación, es una votación que Teresita de Barbieri hace respecto a la votación que se da en la Cámara de Diputados. En el Congreso de la Unión fue cuando se propone modificar al Código Civil y el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la República, precisamente para incorporar el delito de violación conyugal. Cuando esta iniciativa se aprueba en lo general de un quórum de 382 personas, legisladores que están en ese momento, a favor se tienen 340 votos y 0 en contra. Si bien fue un 89%, quienes votaron a favor no se tuvieron en contra. Y es decir, los demás o no votaron o se salieron. De hecho, por ahí Teresita de Barbieri hace una anotación en el sentido de que muchos diputados no estaban. Es decir, se registra el quórum, pero luego se sale. Cuando se aprueban los artículos reservados, con excepción de los artículos 265 y 265 bis, donde ya propiamente se hablaba más de la violación conyugal, ya tenemos 8 votos en contra, ¿sí? Y cuando se vota el artículo 265, se sube la votación en contra a 18, y cuando finalmente se vota propiamente ya
el artículo 265 bis, violación dentro del matrimonio, la votación en contra se eleva enormemente a 90 diputados, de los cuales 89 fueron hombres. O sea, aquí se ve que definitivamente la presencia de las mujeres sí hace una diferencia en los asuntos que se votan en los congresos. Hubo una votación en contra de una mujer precisamente para confirmar la regla, ¿no? La excepción confirma la regla. Una de las cuestiones es que esta iniciativa fue introducida también por mujeres, por legisladoras del PRD, aunque formalmente aparecía el presidente Ernesto Zedillo. En ese momento estaba él al frente del país, y las diputadas manifestaban su asombro de que sus compañeros de partido hubieran votado en contra, porque cuando ellas solicitaron, porque es una estrategia de las diputadas cuando están en minoría, solicitar al presidente o a alguien con poder que pudiera tener una especie de veto, ¿sí? Que ellos hagan las iniciativas. Cuando ellas solicitan al presidente Ernesto Zedillo que él meta la iniciativa a su nombre, ellas realmente el voto que querían desarticular era el voto de los priistas, de los hombres priistas. Y su sorpresa fue que fueron sus propios compañeros de partido quienes también votaron en contra, ¿sí? Entonces, ojo con esta situación, porque también nos habla de cómo al interior de los partidos de izquierda, pues tampoco se da esta afinidad, digamos, con las demandas de las mujeres, ¿sí? En este sentido, pues, las mujeres son vistas como un elemento diferenciador de la representación política, porque las mujeres, se dice, no solo poseen otras actitudes o valores, sino también otras prioridades y modos de actuar característicos, que se manifiestan en una agenda más cercana a los asuntos o intereses de las mujeres, así como en una forma diferente de hacer política, más centrada en el consenso y en la atención a los actores de la sociedad civil que en la confrontación interna entre parlamentarios. Esto nos llevaría a lo que Ann Phillips denomina la representación como ejercicio de la presencia política. Phillips dice que los representantes solo representan realmente, entre comillas, a sus electores en relación con los asuntos que se discutieron explícitamente a lo largo de la campaña electoral, pero que hay otras cuestiones para los que tendrían que basarse en su propio juicio, y yo agregaría prejuicio. Y que a falta de un espectro político más franco y directo que les permita predecir puntos de vista sobre temas específicos, por ejemplo, desarrollo económico, aborto, distribución de la renta, entre otros asuntos, los representados tienen que recurrir a otros aspectos de los candidatos que podrían servir como una protección adicional, y es en ese momento cuando pasa a ser más significativo si esos candidatos son hombres o son mujeres, y si proceden de una mayoría o de una minoría étnica. En este sentido, cuando los encargados de tomar las decisiones políticas proceden predominantemente de uno de los dos sexos o de uno de lo que pueden ser numerosos grupos étnicos, se sitúa a los otros en la categoría de menores políticos, que básicamente pues esa ha sido la situación histórica, el trato histórico que se le ha dado a las mujeres, ¿no? Como una minoría no numérica, sino una minoría cultural. En este sentido, la representación de la presencia política figura como una de las muchas vías para enfrentarse a las jerarquías de poder existentes. Y aquí traje a colación una intervención que hizo en 2001 la diputada Yolanda de la Torre del PRI en el marco del 48 aniversario del voto femenino en la 52 legislatura del Congreso de Durango. Dice: consciente de mi compromiso y responsabilidad como hija, hermana,
madre, amiga, ama de casa, trabajadora, profesionista, legisladora y especialmente como mujer, atenta y congruente con el momento histórico que nos toca vivir, en el que estamos llamados a ser actores del proceso de transformación en los diversos renglones del desarrollo. En tal virtud, es necesario legislar buscando la equidad entre hombres y mujeres sin favoritismos ni concesiones graciosas, propiciando el respeto, la tolerancia y la igualdad de derechos entre los seres humanos. Por otro lado, tenemos también otro discurso que hace la diputada Laurelena Estrada Rodríguez, también del PAN, cuando fundamenta una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Durango. Pero subrayé ahí la palabra sometemos porque ella está hablando en plural, porque al parecer hubo con anterioridad un acuerdo con las otras dos diputadas. Aquí quiero señalar que solamente había 3 diputadas en esta legislatura. Dice, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta honorable representación popular constituye en sí el inicio de una serie de reformas que en materia civil habremos de presentar en el corto y mediano plazo, porque hay que decirlo, nuestro Estado y nuestra sociedad requiere ya una serie de modificaciones en sus estructuras mentales y sociales que nos lleven a progresos sólidos y constantes con perspectiva de género. ¿Por qué en esta iniciativa pretendemos que se privilegie a la mujer? La respuesta es simple, porque la mitad o más de nuestros recursos humanos está constituido por mujeres, las que independientemente de las trascendentales funciones que la comunidad les ha confiado en la conducción de los asuntos del hogar, el cuidado y la educación de los hijos, desean y pueden concurrir mediante una participación más efectiva y directa en la organización y el enriquecimiento de la vida de nuestra sociedad. Pongo estas intervenciones como ejemplo justamente del ejercicio de la representación política de la presencia de las mujeres. Ann Phillips dice que si bien la presencia de las mujeres en un congreso no es garantía de que se legisle en una agenda de género, tampoco es posible si estas están ausentes. ¿Por qué? Porque las mujeres ponen la experiencia social de ser mujer. Y de hecho lo que estamos viendo en estos 2 discursos es la experiencia social de ser mujer. Y no solamente social, creo que hay aquí la vivencia de las mujeres cuando, por ejemplo, la diputada Yolanda de la Torre habla como hija, hermana, madre, amiga, ama de casa, etcétera. Un hombre no necesita hablar con todas estas identidades, no lo necesita. En este caso, las mujeres o no lo necesitan o no lo quieren hacer o no lo ven necesario, pero en este caso lo que estamos viendo es una representación que explícitamente hace valer su condición de mujer. En este sentido, estamos hablando pues también de una representación sustantiva. La representación sustantiva atiende a la acción de los representantes e implica actuar en interés de los representados de una manera sensible ante ellos. La representación entonces se define sobre la base del interés del representado y significa la acción de proteger los intereses de quien no puede o no quiere actuar en primera persona. Pero el representado se hace presente en una asamblea legislativa, por lo que el representante hace y por la forma o estilo con el que ejerce su labor. La autoridad para actuar en nombre del representado en la representación sustantiva se confiere normalmente al representante en el supuesto de que éste actúe con posterioridad defendiendo los intereses del primero, o sea, del representado. Implica que en la relación de representación se reconozca un rol activo y no solo pasivo al representado, es decir, la posibilidad de que se le considere capaz de articular y de expresar sus propios intereses y de controlar que estos sean respetados por el representante. Aquí no hay una delegación
de la voluntad del representado ante el representante, sino que más bien hay una relación entre ambas en donde el representante tiene que estar pues al tanto de las necesidades y los intereses del representante. Es una relación que comporta una responsabilidad del representante en las relaciones con el representado y prevé mecanismos para hacerla valer, como bien dice Cota, ¿no? En este sentido, pues, y haciendo una síntesis, la representación descriptiva y la representación simbólica, de alguna manera, es de tipo pasivo, en donde el elegido representa a sus electores en la medida en que es algo, es decir, representa a las mujeres porque es mujer, ¿verdad? Pero no necesariamente porque esté haciendo algo. En cambio, la representación sustantiva es activa porque el representante, por lo que hace y el modo de hacerlo, parece desarrollar un comportamiento proclive a la representación de los intereses de los ciudadanos. Bien, una vez aclarada el concepto de representación sustantiva, quisiera ir a ver cómo se empieza a originar la agenda legislativa de género. Miren, entre 1997 y 2002 se hicieron 2 evaluaciones a las legislaciones federal y local para sentar las bases para una armonización con los marcos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Esta fue la de 1997, la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la de 2002 la hizo InMujeres. Se comparó la legislación mexicana con los instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que bueno, aquí parece que es como una dupla, ¿no? Siempre van juntos las mujeres y los niños. Las recomendaciones hechas a México por los organismos de control y vigilancia de los derechos humanos y las normas que rigen los mecanismos institucionales para la igualdad y la equidad de género en México. Sin embargo, estas evaluaciones dejaron fuera el tema del aborto y las relaciones de concubinato. Es decir, estamos viendo todavía en un esfuerzo algo tímido o precavido, cauteloso, ¿sí? De no tocar temas que pudieran llamar a la división, ¿sí? Algunas de las leyes que se revisaron fueron la Constitución Política, el Código de Ley Electoral, la Ley de Salud, la Ley de Educación, la Ley sobre la Asistencia Social, sobre el trabajo, sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, y la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. Bueno, ahí en el artículo, ahí estoy poniendo en el recuadro el artículo 2 de la CEDAW, donde específicamente los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen y se comprometen a consagrar, dice, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio. Es decir, aquí hay pues ya un contexto internacional favorable, porque no es casual que sea en 1997, posterior a la década de posterior a 1995, en la segunda mitad de la década de los 90, que se esté haciendo esta evaluación. O sea, acaba de pasar la cuarta conferencia de población y desarrollo del Cairo, Egipto, donde se posiciona el concepto de género como una categoría que da cuenta de la desigualdad de los hombres y mujeres debido a cuestiones socioculturales, y también la cuarta conferencia mundial de la mujer con su plataforma de acción, en donde también, si bien no es vinculante como la CEDAW, sí deja también mandatos para que la sociedad en su conjunto, el Estado, la iniciativa privada,
desarrollen acciones precisamente para terminar con toda discriminación hacia las mujeres, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta evaluación? Pues encontraron un déficit con relación a los marcos internacionales. Por ejemplo, ya sea en los códigos civiles, penales o en las leyes que se mencionaron, por ejemplo, había la necesidad de las mujeres o se establecía la necesidad de obtener el consentimiento del marido para que la mujer casada pudiera trabajar, definición de la obligación exclusiva de la mujer a vivir con el marido, inexistencia de programas de atención en establecimientos especializados de mujeres en estado de abandono, desamparo y maltrato y de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, falta de obligatoriedad de realizar las investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y los efectos de los problemas prioritarios de asistencia social, como la violencia contra la mujer y abandono que hace el hombre de sus obligaciones familiares. Ojo, porque si bien muchas de estas falencias se han venido subsanando en las leyes, en la práctica seguimos teniendo esta problemática, como esta que acabo de leer. Falta de tipificación del delito de hostigamiento sexual. No se ordenaba que la Procuraduría de Justicia del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tuvieran una coordinación estrecha a fin de coadyuvar eficazmente en las tareas que tenían asignadas. Falta de tipificación expresa del delito de la violación entre cónyuges. Se prevía la extinción de la acción penal en el delito de rapto por matrimonio del raptor con la víctima, se eximía de la pena al agresor que se casara con la víctima de estupro, se exigía que la víctima de abusos sexuales y la de estupro fuera casta y honesta, la violación simple, hostigamiento sexual, corrupción de menores, estupro, atribución de falsa filiación y evasión de las obligaciones de asistencia familiar eran menos penados que el robo de una o más cabezas de ganado mayor. No existía el tipo de violencia familiar, no era agravante de abusos sexuales el que la víctima fuera menor de edad, se distinguía a la cópula violenta de la introducción anal o vaginal de cualquier elemento distinto del miembro viril y se sancionaba mucho menos a esta segunda, siendo que incluso pudiera causar más daño. No se exigía la capacitación continua de funcionarios en materia de atención de los conflictos familiares. Aquí identifiqué casi nada más las relacionadas con los derechos de las mujeres, pero bueno, hay una larga fila y además como esta evaluación se hizo para los 32 estados, pues digamos que había toda una agenda pendiente para que las legisladoras retomaran estos asuntos. ¿Qué pasó a partir de esta evaluación? En términos generales, tenemos que a partir del 97 se empiezan a expedir, por ejemplo, las leyes de violencia familiar, que por absurdo que parezca, pues simple y sencillamente la violencia familiar no estaba considerada como un delito, era más bien pues como un correctivo, ¿no? Del paterfamilia al interior de la familia. El Congreso de la Unión en el 97, la Asamblea del Distrito Federal fue pionera junto con el Congreso de Coahuila, y el Congreso de Durango en el 99. Debo decir, sin embargo, que las leyes de violencia familiar no están acordes con los marcos internacionales porque en este momento solamente recogen la violencia en el seno familiar y además con muchas falencias. Que definitivamente pues no hacían posible que se castigara al infractor, ¿no? Por otro lado, en la segunda mitad del 2000 hay las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, luego las leyes para prohibir la discriminación en la primera década del 2000, los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres a partir de la década del 2000, si se fijan, bueno, más o menos van como en cascada, y acciones especiales temporales que vienen siendo pues las acciones afirmativas como las cuotas de género. Yo aquí me quedé en 2006, pero bueno, estas han continuado hasta prácticamente 2019, cuando ya a nivel constitucional se establece la paridad. Me dice Rosa María cuando haya ya sea tiempo para abrevar. Ya casi estamos en tiempo. Muy bien. En este sentido, pues,
por ejemplo, aquí saqué nada más la 54 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, y a mí me llama la atención que básicamente en esta legislatura sobre lo que se legisla es más bien sobre la cuestión de los menores, y quien introduce las iniciativas es básicamente el ejecutivo del Estado, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver, por otro lado, la capacidad de las mujeres de incorporar asuntos de las mujeres en la agenda legislativa no es una cuestión de voluntad, ni es tampoco solamente una cuestión de cantidad, como bien dijo la doctora Aide. Si nos vamos al concepto de masa crítica, que fue uno de los conceptos que más se han utilizado para referir la necesaria cantidad de mujeres que mínimamente tendría que haber para tener la capacidad de cabildear asuntos al interior, pues vemos que no es sino hasta 2012 cuando en el Congreso de la Unión se alcanza este porcentaje, y seguramente por la resolución que hace el Tribunal Electoral en relación a la obligatoriedad de la cuota de género del 40%, ¿sí? Yo prefiero en realidad el término de densidad política de mujeres, porque refiere no solamente al número de mujeres, sino a la distribución y posición en la estructura organizacional del sistema de comisiones, de los órganos de gobierno, de las fracciones parlamentarias de mayoría o minoría, también de la relación que tienen las mujeres con los grupos de poder, de su trayectoria política y motivación de interés. Todo esto nos hablaría más bien de una densidad política de mujeres. Y por otro lado, habría que considerar que las mujeres, ¿cómo llegan al Congreso? ¿A dónde llegan? Pues llegan a una estructura organizacional que funciona por reglas formales, pero también por reglas informales, en donde hay una estructura legislativa, ¿sí? Y en donde en un momento dado ellas pueden ser ignoradas, como bien dijo la doctora Aide. Sus iniciativas simple y sencillamente, aunque no sean rechazadas, se pueden quedar sin dictaminar. O pueden ser rechazadas. Regularmente son ignoradas cuando alguien no quiere, los diputados no quieren, o el pleno, para no referir solo a los hombres, en realidad se queda solamente sin dictaminar. Y bueno, con esto yo ya voy casi terminando. Sin embargo, las condiciones han cambiado muchísimo, ¿sí? Como ejemplo, tengo aquí la votación, el sentido de la votación por sexo de la iniciativa para despenalizar el aborto en Oaxaca, ¿sí? En Oaxaca hay una mayoría de Morena. La iniciativa la mete la coordinadora de este partido, y a favor tenemos 15 mujeres, ¿sí? De estas mujeres que votan a favor, 13 son de Morena y 2 son independientes. En contra votan 5 mujeres. De estas 5 mujeres, una es del PAN, 2 del PRI y 2 del Verde Ecologista. 3 no votaron. De las que no votaron, 2 fueron de Morena y una del PRI. A mí me llama la atención que estas personas no hayan votado, más bien que no hayan votado en contra. Esto quiere decir que como oportunidad hay más experiencia de las diputadas. Aquí se refiere cómo la diputada hizo un trabajo arduo de convencimiento con sus compañeros, ¿sí? Incluso no metió astutamente el término aborto en la iniciativa. Fue lo primero que yo busqué, el término aborto, una búsqueda rápida, y no la encontré. ¿Por qué? Porque lo que metió un poco para desactivar resistencias fue interrupción legal del embarazo, ¿sí? Y bueno, a diferencia de Oaxaca, en 2019 el Congreso de Hidalgo, también con mayoría morenista, rechaza despenalizar el aborto. Pero, oh sorpresa, Está apagado el micrófono. No se escucha. a ver, ¿ya se escucha?
Ya. Ah, correcto. Aquí lo que tenemos es que el partido sí anunció que iba a mandar a hablar a sus diputados que habían votado en contra, ¿sí? Y bueno, me parece que ya con esto pudiéramos terminar diciendo que ha habido 3 fases en el proceso de institucionalización de la agenda de género en el Congreso. Una, cuando emerge el género como problema público que genera desigualdad social, que ocurrió en 1995 en la Conferencia de Beijing, y los procesos de evaluación a la legislación federal y estatal que les mencioné en el 1997 y 2002. Hay luego un impulso con la creación de la Comisión de Equidad y Género porque establece una rutina organizacional para atender la cuestión de género. Y por otro lado, estamos viendo una tendencia a la institucionalización de la agenda de género y la presencia de las mujeres en los congresos, de manera que ni las mujeres ni los asuntos de las mujeres sean cuestiones extraordinarias o extrañas a la actividad legislativa. Y bueno, me faltaban algunas cuestiones, pero creo que más bien era redundar, y yo con esto estaría concluyendo mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Varela. Bueno, para concluir, creo que podemos hacer una breve conclusión de ambas participaciones que nos dan luz de cómo se ha avanzado en la representación de las mujeres en los congresos, pero aún está en construcción alcanzar una representación sustantiva real de las mujeres en los órganos de poder, como son los congresos de los estados. También que el arribo de mayores mujeres a estos espacios de poder y toma de decisión, espacios desconocidos, neutros, jerárquicos, con reglas formales e informales, habían estado centradas en una visión exclusiva desde los hombres, y las mujeres han tenido que enfrentar barreras estructurales para consolidar o avanzar en esa representación sustantiva y poder influir en una agenda de género. Diciendo esto, también hay retos por los cuales las mujeres tienen que trabajar, que es romper esos estereotipos de género, de que son ellas las que deben dedicarse en estos espacios de decisión de temas asistenciales como la niñez y la familia, que los partidos políticos deben generar procesos democráticos para la postulación de mujeres a puestos de elección popular, trabajar más en la calidad, ya se logró la cantidad, y finalmente que las mujeres que llegan a los congresos de los estados se comprometan a construir parlamentos sensibles al género, donde no solo ellas, sino que en conjunto con los hombres trabajen en la responsabilidad de asegurar leyes que garanticen la igualdad y no discriminen. Antes de, no sé si los demás asistentes tengan preguntas, yo me permitiré hacer una pregunta que me genera a partir de la revisión, sobre todo que hacen ambas en retrospectiva de este proceso que ha habido. Ahora, ¿cómo lo vemos en prospectiva? Muchos de los congresos de los estados, el de Sinaloa en particular, ahora estarán compuestos mayoritariamente por mujeres. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué creen ustedes con los estudios que han realizado? ¿Cuál va a ser la actuación, el rol de ellas en estos congresos donde ya se alcanzó e incluso se superó la paridad? ¿Qué podemos esperar? Aide, el micrófono está apagado. Y fíjate que muchas gracias. Fíjate que yo escuchando a Rosario, ahora sí, como dice Rosario, ya colegas de muchos años, ¿verdad? Pero que nos vemos jóvenes, Rosario, todavía no somos muy jóvenes, que quede claro. Fíjate que ahorita estamos elaborando también otro tema nacional sobre agenda de género, estamos en eso. Y por ejemplo, fíjense que una cosa que me ha sorprendido en los primeros hallazgos que hemos encontrado es la inclusión de Morena.
es bien interesante la inclusión de Morena, porque yo también, ahorita escuchando a Rosario, coincido, o sea, cita el caso Morena y es muy importante. En las elecciones, de 30 elecciones gana 20 Morena, congresos estatales. O sea, Morena va a tener mayoría en 20 congresos, muchísimos. Y este dato es fundamental, fundamental, porque, o sea, bien lo decía Varela, en la agenda de género hay temas que uno tiene que ver, ¿no? Uno de ellos es, pues, cuáles son, digamos, los temas de campaña, ¿no? De los partidos políticos. Y yo no veo al PAN diciendo voy a votar, ¿no? Por estos temas que, pues no, o sea, el PAN ha sido, pues todo el mundo conoce lo que es el PAN, ¿no? Entonces, sin embargo, Morena sí trae estos temas, digamos, más a favor de, en este caso, de una mayor igualdad en temas de género, en temas, digamos, de, pues, todos estos que hablamos también de diversidad sexual, todos estos temas, ¿no? Entonces, Morena me parece que trae una bandera mucho más distinta a lo que representó el PAN, el PRI, en su momento la bandera del PRD, ¿no? Entonces, pequeña elección o pequeños resultados que me parecen muy interesantes, claro que yo creo que van a abonar la agenda de género de manera muy distinta. Y esto lo digo porque, fíjense, en el caso de Guanajuato, que tenemos la mayoría panista, estamos hablando de 19 diputados panistas, y tenemos 5 diputadas de Morena, bueno, son 5 diputadas y diputados, ¿no? 5. Pero interesante porque ellos hicieron más agenda de género, que no se la aprobaron, bueno, es otro tema, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? O sea, ellos pueden trabajar y que se las aprueben es otro tema. Pero fueron los que mayor agenda de género hicieron en Guanajuato y en particular una diputada, en particular una sola. Trabajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, y la verdad es que lo que se logró mayoritariamente fue por el gran empuje de esta mujer de Morena. Entonces, con digamos, ayer, yo creo que claro que van a cambiar las cosas, porque como ya lo dijimos, o sea, el que haya más mujeres no necesariamente significa que se va a trabajar en representación de las mujeres. Además, bueno, también hay mujeres católicas, mujeres no católicas, o sea, la representación de la mujer como un género solo o como un rol, o sea, es más complejo, ¿no? Habemos mujeres muy distintas. Sin embargo, hay temas que son interesantes. Entonces, en este sentido, yo creo que el que haya diversidad política y mujeres de diversos partidos políticos, y en este caso con un partido que es de izquierda, creo que sí va a abonar a una nueva agenda de género. Y creo yo que también el que cada vez haya más diputadas, más van a ir todavía cada vez peleando más estos espacios. Y yo coincido mucho con Rosario Varela en el sentido de que yo no estoy, insisto, yo creo que un debate que tenemos que tener ya es también, o sea, cuál van a ser los límites de esta cuota de género, o sea, que haya 80% de mujeres, o sea, eso a mí me está causando como, ¿no? Cuestiones críticas. Y Octaviano siempre, de hecho esto debería decirlo Octaviano, ¿no? Pero porque ya sabes que siempre es muy, pero la verdad es que también creo que hay que ser críticos. A mí me parece que los hombres también tendríamos que respetar el 50-50 para lograr esta igualdad, ¿no? Creo yo. Bueno, pero es un tema ahí, ¿no? Entonces ahí creo que no se trata solo de un tema numérico, sino que las mujeres van a ir exigiendo más sus espacios de manera sustantiva. O sea que las que estemos más en la Junta de Coordinación, que decidamos más en la Junta de Coordinación, porque hoy la agenda sigue siendo la de ellos, la de los partidos políticos, la que traen, y no, digamos, en ese asunto de género, de mujeres ni transversal. Entonces, creo ahí que sí está cambiando y el que haya mujeres sí le da un tinte distinto a lo que se legisla, a pesar de que no haya tanta agenda de género, a pesar de que mucha agenda de género no se logra concretar. Sin embargo, el que esté mujeres como eso sí ayuda, sí está transformando y seguirá transformando, aunque esto no implique algunas cosas que tengamos que, desafíos o debates que tengamos que realizar, ¿no? Esa es mi opinión. Doctor. Bueno, yo creo que hay un aspecto aquí que
que ni Aide ni yo tocamos, yo porque lo dejé fuera de mi modelo de estudio, no porque no lo tomara en cuenta, sino porque luego se me va a hacer un estudio muy grandotote, que viene siendo la actuación de las organizaciones sociales, ¿sí? Me parece que en la medida en que el movimiento feminista o simplemente de organizaciones de derechos humanos de las mujeres presionen a las diputadas, este va a ser un elemento, precisamente hablando de la representación sustantiva, este puede ser un elemento que empuje las iniciativas que en este caso favorezcan a las mujeres, aunque creo que también tendríamos que estar haciendo el balance ya propiamente, no tanto de la agenda de género legislativa, sino también ya de la implementación de la agenda de género ya por parte de los operadores, de la administración pública, del sector salud, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también ahí estaríamos hablando en un momento dado de representación sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos que relacionar con la vitalidad que tenga en los estados el movimiento de mujeres. En la Ciudad de México está muy fuerte, por ejemplo, la organización Mujeres en Plural, que de hecho fue quien impulsó bastante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011 para que hiciera obligatoria la cuota de género del 40%, por lo cual fue la primera vez que llegaron muchísimas mujeres, no solamente a la Cámara de Diputados, sino a la Cámara de Senadores, que había sido pues básicamente un recinto masculino. Y a diferencia de Aide, a mí aquí no me preocuparía mucho que hubiera más mujeres, porque todavía no tenemos esta conciencia de parte de los hombres de que las mujeres por justicia tienen que estar ahí. Yo te aseguro, Aide, que si no hubiera estas resoluciones, los hombres gustosamente recuperarían el poder sin ninguna culpa de conciencia. ¿Por qué? Porque ellos naturalmente se creen autorizados para gobernar. Naturalmente se creen autorizados para estar ahí. ¿Por qué si no tenemos nosotros? Yo lo que tú encuentras, bueno, yo hice una investigación también en Guanajuato, hay un libro que se llama Mujeres en Campaña, y para mi sorpresa había un alto perfil de mujeres, es decir, tenían estudios de licenciatura, de posgrado, incluso las que venían de movimientos sociales, a diferencia de los hombres. Entonces, en el caso de los hombres les basta ser hombres para estar ahí, ¿sí? Y esto me lleva al otro tema. El otro tema es la capacitación que por fuerza tienen que estar dando los partidos políticos a las mujeres, por lo cual no tendríamos que tener estos problemas de que en un momento dado las mujeres se vuelvan críticas de las otras mujeres, de las otras legisladoras, porque el partido está obligado por ley a capacitar políticamente a todos sus militantes. Y en el caso de las mujeres tiene autorizado el 3% del financiamiento público para la formación de liderazgos políticos y la capacitación política. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En mis investigaciones que yo he hecho, pues no veo que haya esta capacitación de los partidos políticos, ¿sí? Está muy simulada, no es efectiva, y entonces, pues lo que tenemos es que llegan muchas veces no solamente diputadas, sino también diputados que no saben exactamente qué van a hacer en los congresos. Sin embargo, yo lo quiero ver como una oportunidad, porque ahora que están obligados a que vayan 50% hombres, 50% mujeres, o bueno, un poco más, precisamente atendiendo a esta situación de desventaja histórica que han tenido las mujeres, porque las mujeres no han llegado ahí tan fácilmente. Han llegado a través de un diseño, rediseño, porque el diseño institucional de la cuota de género pues estaba bastante amañada como para no cambiar el statu quo, ¿sí? Hasta que finalmente y muy recientemente ya se logra hacer un diseño institucional que le va cerrando puertas a los caciques de los partidos políticos para que vayan posesionando a sus candidatos preferentes, ¿no? Recuérdese la llamada esa que se interceptó de un diputado panista,
no recuerdo si era diputado exactamente, pero sí era un funcionario de un partido político donde le dice a un correligionario, elige a una mujer que sea obediente para que luego acepte bajarse, ¿sí? Entonces, aquí el problema que tenemos es que tenemos una igualdad por ley. Todavía no hemos logrado una cultura y para eso falta muchísimo todavía para que los hombres acepten compartir el poder con las mujeres. Ahorita estamos compartiendo espacios, pero creo, como tú misma lo has dicho, cuando ves la toma de decisiones, pues no necesariamente se está compartiendo la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces puede estar una minoría de hombres, pero pueden estar gobernando, que al finalmente eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, retomando pues la pregunta de Rosaura sería en ese sentido y nada más hablar finalmente de algo que no pude pasar ya por falta de tiempo, pero al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta también que las mujeres al momento en que entran al Congreso y no solamente en ese espacio sino en otros más, tienen múltiples identidades, es decir, las mujeres no siempre son mujeres y no siempre tienen que estar actuando como mujeres, o sea, las mujeres actúan como un partido político, como integrantes de un partido político. ¿Por qué las mujeres panistas votan en contra del aborto? Pues porque es la ideología del partido, ¿sí? Incluso ¿por qué algunas mujeres de Morena no votan a favor del aborto? Bueno, pues porque ellas fueron creadas en ese sentido y entonces las mujeres tienen múltiples identidades y no siempre va a dominar la identidad de género. En algunos otros dominará la identidad de partido. Aquí en Coahuila, cuando se discutió esa cuestión, había panistas que en lo privado nos decían, es que yo considero una injusticia la penalización del aborto, pero mi partido no me va a dejar votar a favor. ¿Sí? Entonces, aquí está la disciplina de partido también. Entonces, Rosa María, no le he puesto atención a la composición del Congreso de Sinaloa, ¿me dices? No sé cómo esté la composición del Congreso, pero creo que habría que ver eso también. En las diapositivas que yo mostré, resulta claro también que no solamente importa el partido, el género también. En Oaxaca votaron más hombres, de los hombres que había, votaron más hombres en contra del aborto que mujeres. En el caso de las mujeres, del 100%, un 65% votó a favor y de los hombres, del 100%, un 50% votó a favor. Entonces, el género sigue siendo importante. En este caso, la fracción parlamentaria ahorita en este momento también, porque hay una izquierda más definida que incluso ahora en este nuevo, en este último periodo de los 6 años de López Obrador, parece que está más dispuesta a prestar atención a las mujeres, ¿sí? Entonces, en estos estados donde nos mencionó Aide la predominancia de Morena, yo creo que van a aprovechar esa mayoría, porque es la manera que tienen también de congraciarse con las mujeres. Acá en Coahuila, por ejemplo, cuyo código penal dio pie precisamente a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar el aborto, ya una diputada y un diputado de Morena, que es minoría absoluta, ya metieron la iniciativa para derogar la fracción que penaliza a las mujeres que abortan en el Código Penal. Que finalmente ese trabajo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, creo que por ahí va también, pues, Rosa María. Yo nada más una aclaración, Rosa María, ya me callo, de verdad. Nada más una aclaración. Fíjate, Rosa María, que una de las cosas que hemos encontrado es que los hombres siguen poniendo a las mujeres que quieren. Es una realidad. O sea, ya no les dicen bájate, pero ahí se quedan. O sea, ya saben que no las pueden bajar. Pero es una realidad y eso también, les insisto, es un tema también que tenemos que ver, que tiene que ver con la adición al interior de los partidos políticos. O sea, porque de qué es que el tema aquí, yo no estoy en contra de que haya 70 mujeres, quiero aclararlo, el 70% de mujeres. Yo estoy en contra que ese 70% sean mujeres, que el líder dijo tú y tú, porque ustedes son los que me van a permitir a través de ustedes hacer lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Eso es en lo que estoy en contra. Sí, claro.
Por sí, eso, que aparte no tiene que ver con una ausencia de mujeres, porque las hay en los partidos políticos, sí, pero aquí la cuestión es que las mujeres no han logrado todavía hacer redes de poder, por lo cual pues las mentorías siguen siendo masculinas, es decir, quienes hacen llegar a las mujeres son grupos de poder masculino y ya desde ahí pues es otra de las dimensiones que las mujeres toman en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? El grupo que la llevó al poder, el partido que la llevó al poder, las organizaciones que están vigilando su actuación, sus mismas creencias, es decir, al final de cuentas, no, supongo que no es una decisión fácil la que las mujeres toman al momento de votar, por ejemplo, una iniciativa tan álgida como es la despenalización del aborto, aunque igual puede haber otras no tan álgidas que seguramente que su partido puede abanderar sin mayor problema, ¿no? Aquí la cuestión también es qué tanto las mujeres están compenetradas con esta problemática de las mujeres para poder hacer una representación sustantiva, pues efectiva también, porque no basta, por otro lado, tener la voluntad, porque yo en la investigación que hice encontré muchísimas iniciativas que no podían prosperar. ¿Por qué? Porque las diputadas no tenían experiencia o se peleaban entre ellas, eran poquitas y se peleaban entre ellas, ¿sí? Entonces, estos pretendidos acuerdos intrapartido de parte de las mujeres no fueron la regla en los congresos que yo estudié, fueron más bien la excepción. Sin embargo, sí había una competencia entre las mujeres por ver quién representaba a las mujeres y esto sirvió para la agenda de género, ¿no? Entonces, creo que cada congreso presenta sus particularidades y en ese sentido pues sería importante también ponerle atención al Congreso de Sinaloa, con su composición, con su historia incluso, ¿no? Ver qué agenda de género han producido a las anteriores legislaturas, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿El doctor Octaviano tenía pregunta? No lo dejamos hablar. No, ahí está. A ver, no se escucha, doctor. Ya quedó respondida. Creo que esta parte que abonaron respondió a las dudas que tenía. Y era precisamente sobre cómo se construye una agenda de género, cómo las mujeres construyen una agenda de género cuando hay temas en los que no están de acuerdo, pero bien comentó Rosario, pues no siempre se va a imponer esa orientación de género. También los partidos se imponen hacia temas y eso lo hacen quizás en contra de su voluntad, ¿no? Entonces creo que me lleva a entender perfectamente la plática que tuve con algunas diputadas hace poco, ¿no? Que fue frustrante además. Te escuchas muy bajito, Octaviano. Sí, decía que me lleva a entender la plática que tuve con algunas diputadas de manera reciente, que además fue frustrante, porque entonces había enormes limitaciones respecto a lo que podían hacer, ¿no? Y pesaba más en ellas estas limitaciones de carácter institucional que le daba la representación partidaria a el interés que pudieran emprender de acuerdo a sus principales valores, ¿no? O intereses de la agenda de género. Entonces creo que lo que comentaron lo explica y lamentablemente lo entiendo bien. Ahora otra cosa, Octaviano. La agenda de género, lo que yo encontré fue una participación mínima de hombres, pero se daba más bien en el sentido de que, por ejemplo, en términos de amistad, que ellos colaboraban o estaban en el grupo parlamentario o en la mesa o en la comisión de alguna, compartiendo espacios con una diputada, se establecía ahí como que una buena relación de amistad y en ese sentido ellos también impulsaban o favorecían las iniciativas de la diputada o impulsaban ellos mismos algunas iniciativas. Sin embargo, sí era mínima. Y, por ejemplo, en Hidalgo, la iniciativa para despenalizar el aborto, la del 12 de diciembre o del 11 de diciembre de 2019, la impulsó un diputado de Morena.
pero se vio que no la trabajó. Entonces fue cuando no fue aprobada. Ahora en 2021, en junio de 2021 fue aprobada, pero ya la metió una diputada, bueno, la metieron varios diputados, no solamente una diputada, y la trabajaron más. Entonces, aquí también la cuestión es que ya hay más experiencia, como que ya no se van así nada más por corazonadas o por voluntarismo o para demostrar que sí pueden, ahora ven un poco las condiciones y trabajan más, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, y en la medida también en que la misma agenda de género ya es un incentivo también, porque al final de cuentas a los diputados hombres también les sirve para decir, bueno, para mostrarse sensible ante la ciudadanía, ¿no? Entonces también los hombres están incursionando en estas iniciativas, no igual que las mujeres, pero también están metiendo iniciativas. Aunque me parece, por ejemplo, en el Congreso de Coahuila, no sé si alcanzaron a ver por ahí, apenas en la 54 legislatura, un diputado que anteriormente era del PAN y se declaró independiente, cuando mete reforma por ahí una ley, me parece que fue la de menores, aprovecha para meter subrepticiamente el proteger el derecho del no nacido, ¿no? Desde la concepción. Y entonces, pues ahí ya se mete el sello, nadie dice que no, y bueno, pues se aprueba, ¿sí? Y bueno, va a ser hasta ahora que el statu quo va a ser echado para atrás por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ojo con esto, las decisiones fuertes las están tomando, por otro lado, también actores distintos a los congresos, ¿sí? La paridad, por ejemplo, el antecedente que yo tomo es la sentencia 11, oh, se me fue el número, pero fue la que obligó a los partidos a respetar el 40% de la cuota de género. Y de ahí para allá vino la paridad en congresos, en diputados federales locales, y luego ya por jurisprudencia, paridad en municipios, y luego ya pues el paso para la paridad en todo, pues ya fue así como que algo muy, muy natural. Y ahora la Suprema Corte de Justicia está enmendando la plana a todos los congresos diciendo la penalización del aborto no es constitucional, ¿sí? Entonces, esto también me parece importante que pudiera estar impulsando y legitimando, Rosa María, la actuación de las diputadas que quisieran legislar al respecto, sí, porque tienen pues hay un paraguas súper que les puede servir. Ok, muy bien, muchas gracias. Coincidimos en que la participación no solo de las mujeres, sino también de la sociedad civil, de los institutos de las mujeres que hay en los estados, las mujeres que están en los municipios, en los cabildos, todas ellas pueden contribuir también a una agenda de género, y la academia también, ¿no? Con Claro. estas investigaciones que hacen ustedes, estas aportaciones, sirven como un observatorio para dar seguimiento al cumplimiento de esa representación sustantiva de las mujeres. En Sinaloa, una experiencia que tenemos de impacto positivo de la sociedad civil, como decían ustedes, es la aprobación del matrimonio igualitario también. Ya la había rechazado el Congreso, y por una orden de un mandato judicial, un órgano externo, como dice la doctora Rosario Varela, tienen que atender esa agenda legislativa. Y pues vemos que hay retos y desafíos, como dice el nombre de esta mesa, que todavía están en perspectiva y a futuro, y esperemos pues seguir observando el impacto que tiene en la sociedad todo eso. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay más preguntas, yo ya estoy despidiéndolos. No sé. Sí, no hay más preguntas, compañeros y compañeras. No, solo agradecerle a Rosario y a Aide, pues que generosamente hayan decidido acompañarnos, apoyarnos. Creo que fue una charla muy enriquecedora. La estaban esperando varios y estamos viendo buenos comentarios en las transmisiones que se hacen. Muchísimas gracias.
Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por la participación. Gracias a todas ustedes y pues éxito en lo que sigue. La constancia, la constancia. La constancia. A ver, ¿quién hará entrega? A ver. El colegio, a ver, ¿quién? ¿Doctor Octaviano o Pacheco? ¿Estás ahí? No, yo soy un fantasma. Bueno, Adelante. ok, el Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Profesionalización Política y Económica, otorgan la presente constancia a la doctora María Aide Hernández García, y también tenemos en ese mismo sentido la constancia para la doctora María del Rosario Varela Zúñiga. Muchas gracias. Muy Muchas enriquecedora gracias. su charla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Te la vamos a hacer llegar. Hasta luego. ¿No? Gracias, gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Buena tarde para todos. Bonita tarde. Hasta luego.